Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Esta es una nueva oportunidad que el Señor nos ha regalado hoy de vida. Es un privilegio estar con vida en este tiempo. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. El milagro de la vida lo da Dios. La vida es un don que solamente lo puede dar una sola persona, y esa persona es Dios. Dios, la deidad, Dios todopoderoso. Él es un ser maravilloso que Él le otorga el don de la vida a quien Él quiere. Cristo es la vida. Dice la Biblia que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Hablando de Cristo como esa persona maravillosa que hace parte de la divinidad, Él es grande y majestuoso. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. En esta oportunidad vamos a hablar de anulando el acta de los decretos. Pero primero vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice así la preciosa palabra de Dios. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La palabra de Dios nos está invitando hoy, a ti mi amigo, a ti mi hermano que me escuchas en estos medios de las redes sociales, que no nos amoldemos, no nos acostumbremos, no adaptemos nuestra mente a los pensamientos del mundo, de un mundo que está en caos. Miren cómo está hoy en día la Tierra, el planeta Tierra donde vivimos. Miren cómo se encuentran algunas naciones como la nuestra, aquí en Colombia. Caos, violencia, y la violencia trae más pobreza, miseria. Pero Dios, grande y maravilloso, siga teniendo misericordia de nosotros colombianos y de todas esas naciones que están sufriendo más que otras en el día de hoy, en este tiempo. Entonces, a pesar de que en el mundo o que en tu país o en mi país hayan tragedias, desgracias, caos, hay una promesa de Dios que pesa sobre cualquier circunstancia. Se puede acabar todo, se puede deshacer todo, se puede desboronar todo, inclusive la misma tierra, pero jamás la palabra de Dios quedará nula, jamás. Pueden venir modas, van modas. En cuanto a la ropa, a veces viene la moda de los pantalones boca ancha. Hay veces que viene la moda del pantalón tubito, como decimos acá en mi tierra. Pero las modas pasan, pero la palabra de Dios jamás pasará de moda. Entonces, la verdad que está en la palabra de Dios pesa sobre cualquier realidad que esté pasando hoy en día tu nación. La promesa de Dios, la verdad de Dios sobrepasa cualquier realidad que estés pasando tú en tu vida. Cualquier realidad que estemos pasando no se comparan con las promesas divinas de Dios. Las promesas, la palabra de Dios tiene mayor peso que la realidad. La verdad siempre va a sobrepasar cualquier realidad, y la verdad es Cristo, y la verdad es Cristo, y la encontramos en la Biblia. Dice que no nos amoldemos a este mundo, no adaptemos nuestra mente a los pensamientos de este mundo perdido, de este mundo sin Cristo. Dicen, más bien, dice la palabra, más bien sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar
cuán buena, perfecta y agradable es la voluntad de Dios. Entonces, nuestros pensamientos, alinearlos a la verdad, y la verdad es Cristo, y sus verdades las encontramos en las Escrituras. Hay otra palabra que dice en Colosenses 2:14. Colosenses, el capítulo 2, el versículo 14 al 15, dice así la palabra de Dios, que pesa, prima sobre cualquier realidad que nos esté rodeando. Dice Colosenses 2:14, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. El 15 dice, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. En otra versión de la Biblia dice que Cristo anuló el acta de los decretos que nos eran contrarios a lo que Dios nos había prometido, que eran contrarios a las promesas de Dios. Cristo vino a romper, a anular todo decreto, todo acta que el enemigo había lanzado contra los seres humanos. Entonces, todo acta, todo decreto, toda palabra de maldición que el enemigo lanzó contra tu vida, que el diablo lanzó contra este país de Colombia y contra las naciones que hoy en día están en caos, todo acta, toda palabra, todo pacto con las tinieblas en Cristo se rompen. Entonces, Cristo nos da esa promesa, ya, que ya no tienes por qué estar angustiado. Si usted es creyente en Cristo, sepa que ya Cristo lo justificó y no hay nada ni nadie en que te acuse ni que te condene, porque en Cristo eres libre de toda acusación y de toda condenación. En cuanto a la salvación, ya no tienes que hacer más nada. Si ya usted entregó su vida a Cristo, como dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en Cristo ya no somos más condenados los que le recibimos, pero los que lo rechacen ya están condenados. El acta que Cristo rompió en la cara a Satanás, cuando Cristo muere y resucita en la cruz, Él rompió ahí el decreto que nos tenía condenado con las tinieblas, que nos tenía presos, esclavos del diablo, del pecado, que nos tenía todos condenados, íbamos en fila, directo para el infierno, para el Hades, el lugar que fue preparado no para los seres humanos, sino para Satanás, ese ángel que se rebeló contra Dios, y todos aquellos ángeles que le siguieron a él. Dios preparó una celda de castigo, un lugar de castigo llamado el infierno. Y a ese lugar también van los que no hayan recibido el plan de salvación que Dios brindó para la raza humana. El plan de Dios, el remedio, la solución fue dar a su Hijo Jesucristo. Y todo el que cree en Cristo ya no va para ese lugar de condenación, es libre por la sangre de Cristo. Entonces Cristo rompió, anuló con su sacrificio las actas, el acta de decreto que nos tenía condenado, que nos tenía malditos por siempre. Cristo se hizo maldito para bendecirnos a nosotros por ese sacrificio que hizo en la cruz. Entonces, en Cristo las maldiciones son nulas, en Cristo. Toda maldición en Cristo es rota, es cortada, es anulada. Pero entonces alguien puede decir, entonces si en Cristo ya no hay maldición para nosotros, ya nada malo nos puede pasar, entonces porque hay cristianos que han muerto de COVID, de coronavirus, por ejemplo, cáncer y otras enfermedades.
¿Por qué hay cristianos en miseria, en pobreza? Hogares destruidos hasta de creyentes. ¿Por qué todavía hay muchas cosas que deshacer en el nombre de Jesucristo, utilizando el poder que Cristo nos dio? Cristo dijo en su palabra que el que cree en Él le da poder y autoridad. En Cristo tenemos poder y autoridad de atar y desatar. Esa es una promesa. Entonces, si ya no hay condenación para los cristianos, ¿por qué Él nos da una orden de atar y desatar? ¿De qué me tengo que desatar? Resulta que las maldiciones, hay maldiciones que van de generación tras generación. Por ejemplo, usted va a un médico con algunos síntomas de alguna enfermedad y entre toda la historia clínica que le van redactando, entre las preguntas que le hacen es, ¿en su casa alguien le dio cáncer? ¿En su casa hay diabéticos? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay enfermedades como el cáncer que se traspasan de una generación a otra generación de la misma familia. Y otras cosas más, otras maldiciones más, porque el cáncer es una enfermedad maldita. Así como lo es ese coronavirus también. Esa es una peste, es una maldición que vino por causa del pecado del ser humano. Ninguna enfermedad es un regalo de Dios. Toda enfermedad son regalos del pecado, porque el pecado fue que trajo todas esas maldiciones a nuestra vida. Pero en Cristo tenemos poder y autoridad para frenar que esa maldición, por ejemplo, de cáncer, siga en nuestra familia, siga acabando con muchos más familiares nuestros. Tú tienes el poder si eres cristiano, y usted, amigo, en Cristo puedes tener esa autoridad. En Cristo de Él te da autoridad para detener toda maldición, cortar toda maldición en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, ¿por qué siendo cristiano todavía nos enfermamos? ¿Por qué siendo cristiano hay hijos de cristianos que terminan en el homosexualismo, homosexuales, alcohólicos, drogadictos, prostitutas, y son hijos de cristianos? Porque no es por el hecho de que un hijo haya nacido en un hogar cristiano, no quiere decir que ya nació ese hijo totalmente cristiano. La salvación es individual, y a ese hijo, aunque haya nacido de una pareja cristiana, también le toca creer personalmente en el Evangelio, en Cristo, y él mismo decidir amar, seguir a Cristo. A ese hijo también tiene el deber de conocer a Cristo a través de las Escrituras y nacer de nuevo. Porque si fuera así, no porque una mujer dé a luz en un avión, quiere decir, en un aeropuerto, por ejemplo, una mujer embarazada da a luz en un aeropuerto. No porque dio a luz en un aeropuerto ya es un avión que esa mujer parió. O por ejemplo, no porque haya dado a luz en un avión quiere decir que ya ese hijo que nació en un avión es un piloto. Imagínese si fuera así. Entonces, en Cristo también es lo mismo. Aunque haya nacido en una familia cristiana, ese hijo, como toda persona, necesita venir a Cristo, entregar su vida, creer en Cristo y ser capacitado, ser discipulado, ser entrenado a través de la palabra de Dios y nacer de nuevo. La salvación es individual. Entonces, hay maldiciones como el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la idolatría, que la brujería. Todo eso son maldiciones que hay familiares nuestros que fueron brujos o hechiceros. Se murió el abuelo que era hechicero y ahora el nieto aprendió el oficio y también ahora es el brujo de la familia. Ahí hay una maldición, ahí hay una herencia que se ha traspasado de generación
a otra generación. La Biblia dice que las maldiciones van de generación a generación hasta la cuarta generación. Pero las bendiciones en Dios pueden alcanzar hasta 1000 generaciones si tú lo crees. Pero eso es clamando, eso es orando, eso es declarando la palabra y también enseñando la palabra, para que ellos también, esa generación nueva, sea bendecida por Dios, creyente en Dios. También hay que enseñarle la palabra, así como tú sabes la palabra, así como tú conoces a Cristo, enseñarle a los hijos, a los nietos, para que ellos también conozcan y también crean. Y hay que cortar con toda herencia maldita que ha venido de generación tras generación, porque en un hijo de pastor puede terminar siendo un drogadicto o un violador. Si revisas la familia de ese pastor o de ese creyente, en su familia hubieron violadores y violados. Por eso es que ahora nace otro violador en casa, en la familia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar la autoridad con la armadura de Dios. La oración y la palabra de Dios son dos armas poderosas que Dios nos regaló para deshacer toda maldición. Y aunque mis hijos hayan nacido en un ambiente cristiano, creyente, también es necesario orar por ello y desatarlo de toda herencia de maldición que ha venido de descendencia, de generación tras generación, por parte de mamá o por parte de papá. Entonces, dice también en Isaías 58 dice, para que entendamos un poco más por qué hay que estar cortando maldiciones generacionales, de cosas que se repiten en la familia, familias que son violentas, familias que son peleoneras. Los viejos eran peleoneros, ahora los que se están levantando, la nueva generación de esa familia, los nietos, los bisnietos, también siguen con las peleas, los pleitos entre ellos mismos. Todo eso son maldiciones que se heredan. Los viejos se mueren, pero le queda la herencia a los que van naciendo. La herencia puede ser de maldición o de bendición. Y en Cristo tenemos el poder para desatar a nuestra familia de toda herencia de maldición en el nombre de Jesús. Y podemos atar a nuestra familia a herencia de bendición en Cristo Jesús. En Isaías 58, hablando del verdadero ayuno, hay una parte en el verso 6. En el versículo 6 dice así: el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos, oigan bien esto, y romper toda atadura. El ayuno que Dios escogió es más bien eso. Cuando ayunamos, cuando oramos, tenemos la oportunidad de parte de Dios, tenemos una orden, un mandato de parte de Dios, que cuando oremos, nos acordemos, revisemos de qué familia venimos, cuáles han sido los pecados y los problemas más fuertes que ha sufrido tu familia, de generación tras generación. ¿Por qué tantas madres solteras en tu familia? Las tías madres solteras, los tíos hombres solterones criando ellos solo sus hijos, hombres que no llegan a viejo con su pareja, sino solos, porque fueron muy mujeriegos, adúlteros, familias fornicarias, adúlteras, violadores, violados, alcohólicos, asesinos, rateros. Todas esas son maldiciones que, si usted empieza a investigar bien su familia desde sus antepasados por parte de papá y por parte de mamá, te vas a encontrar con esa sorpresa y vas a entender por qué algunos hijos, algunos nietos de esta nueva generación
están haciendo cosas tan lamentables que usted, papá, que me está oyendo, y usted, mamá, que me está escuchando, jamás lo había hecho. Y usted dice, pero si yo no soy así, pero si a estos hijos yo les he tratado de dar lo mejor, la mejor educación, enseñarles los mejores principios, los valores, y por qué este joven, esta jovencita, ¿a quién salió? No va a ser al vecino. Entonces hay que revisar, más bien hay que revisar si esas manifestaciones problemáticas que se están presentando en tu familia tienen algún origen atrás, por parte de la familia materna o por parte de la familia paterna. Y en Cristo, si usted es creyente en la palabra de Dios, si es cristiano, creyente en Cristo, Dios te da el poder para romper, como dice en Isaías, para romper toda atadura, toda ligadura, todo yugo de injusticia. Ahí se refiere todo yugo, toda atadura de maldición, que es lo que está acabando con muchas familias, con muchas comunidades, con la sociedad y hasta con países enteros. Este país de Colombia, ¿por qué tanta violencia? Revisemos el pasado de los colombianos y nos ha perseguido de generación tras generación la violencia, gente sanguinaria, esclavitud. Hemos sido saqueados desde nuestros antepasados, los indios que estuvieron aquí en Colombia. Los primeros pobladores de este país, fueron violadas las mujeres, fueron saqueados los primeros pobladores de este país, les robaron su identidad, y eso provocó en esa generación una mentalidad de miseria, de pobreza, de esclavitud y de violencia, de resentimiento, el odio, la matanza, guerra. Entonces, ¿cómo se acaba con esto? Que cada uno de nosotros conozca la verdad, y la verdad es Cristo. Y con Cristo Él nos da el poder y la autoridad para cortar con todas esas herencias que han venido de generación tras generación, herencia de maldición que han llevado a este país al caos donde hoy estamos viviendo y pagando las consecuencias. Así mismo es con tu familia. Así tú ves la panorámica del país, así también observa la panorámica de tu familia, y vas a entender el porqué de algunas cosas que se vienen repitiendo de generación tras generación, porque hay enfermedades que se vienen repitiendo en tu familia, en tu casa, porque hay pleitos, problemas, la miseria, la pobreza, porque se vienen repitiendo muchas cosas, problemas familiares, hogares disfuncionales, ¿por qué se viene repitiendo eso? Todo eso tiene un origen, y cuando uno empieza a investigar el origen, ahí se encuentra con que hay una cadena que viene pasando de generación tras generación. Entonces, hasta que alguien llega a Cristo, y en Cristo tienes el poder y la autoridad de romper con esas ataduras, esas cadenas, esas maldiciones, en el nombre de Jesús. Por eso en este momento, en esta noche, y no sé en qué hora más alguien más puede estar escuchando este mensaje, vamos a hacer un clamor. Y antes de hacer el clamor, una oración, vamos a leer también lo que dice Lucas. Lucas, a lo que vino Cristo, 4:18, dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Cristo fue ungido para traernos buenas noticias. El Espíritu de Dios lo ungió para traernos buenas noticias,
que veníamos de una familia donde se vienen repitiendo maldiciones, pero ¿cuál es la buena noticia? Que en Cristo tenemos el poder para romper esas maldiciones. En Cristo tenemos salvación, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay sanidad, en Cristo hay libertad. Él fue ungido también para anunciar a los pobres un cambio de vida, una vida nueva en Cristo Jesús. Él fue ungido y fue enviado a proclamar libertad a los cautivos, a los que estaban presos. ¿Presos de qué? De todas, atados, amarrados a muchas ataduras de maldición que venían pasándose de familia a familia, de generación tras generación. En Cristo tenemos la oportunidad que a través de Él esas cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Y Él vino a traernos libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En Cristo tenemos esa oportunidad. Es en Cristo y en nadie más que tenemos esa oportunidad de ser libres de toda atadura, de toda cadena de maldición. No, porque es que en mi familia mis abuelos fueron pobres, mis bisabuelos también fueron pobrecitos, vivían en una casa que se estaba cayendo, el piso era de tierra, las paredes de barro, el techo de cartón, de zinc. Sí, es verdad. Muchos venimos de ese tipo de familia, de estilo de vida de nuestros antepasados. Pero en Cristo tenemos la oportunidad de romper con toda herencia de miseria. Y muchas de esas miserias son resultado de la idolatría y de la hechicería que practicaban nuestros viejos, nuestros antepasados. ¿Tú sabías que la brujería y la idolatría son dos principales elementos que traen más miseria y más pobreza en una vida, en una familia, hasta en un pueblo, un país entero? La miseria de los países, más que todo, es producto de la idolatría y de la hechicería que se practica en ellos. Porque cuando Dios vivo, todopoderoso, es el Dios, es el Rey de esa nación, las cosas son diferentes. Las cosas son diferentes y Dios bendice a ese pueblo, a esa casa, a esa familia. Cuando tenemos a Dios como nuestro buen pastor y nada nos faltará. Cuando ese Dios maravilloso que es el gran proveedor, cuando en el mundo hay hambre, hay escasez, Él dice: yo soy tu papá. Y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Lo principal y lo más importante no es lo material, que vivamos en una casa lujosa. Eso no es lo más importante. Lo más importante son las riquezas espirituales. ¿Para dónde va tu alma si hoy te mueres? Si yo me muero hoy, yo sé para dónde voy. Porque esta vida aquí es pasajera. Todo aquí es pasajero. Aquí a duras penas vivirá alguien hasta los 120 años y si acaso. Pero ¿qué son 120 años? Para Dios un año, un día puede ser 1000 años y 1000 años puede ser como un día. 120 años no es nada comparado con lo que nos espera después que salgamos de este cuerpo, que nos vayamos de esta tierra. Nos espera la eternidad. La eternidad en el cielo con Cristo, si lo recibimos a Él aquí en vida, si recibes a Cristo aquí en la tierra, preparas tu pasaporte, tu pasaje para ir directo para el cielo. Eternidad en el cielo, en la gloria de Dios, allá en el reino de Dios. Pero hay otra eternidad de condenación para los que rechazaron el Evangelio. Es en Cristo que podemos vivir una vida eterna en gloria, en la presencia misma del Todopoderoso. Pero sin Cristo hay otra eternidad en el infierno. Entonces, ¿qué es la vida? Es algo pasajero, pero en Cristo se convierte en una vida eterna. En Cristo Él dijo: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Viviremos eternamente en Cristo Jesús, allá
en los cielos, en el cielo, en el reino de Dios, en la misma presencia gloriosa. Él va a preparar morada, una casa para todo el que le recibe a Él aquí en la tierra. Así es que vamos a orar. Yo te invito a ti, amigo, que me estás escuchando. ¿Quieres tener esta autoridad, este poder y autoridad para romper maldiciones? Reciba a Cristo, número uno. Número uno, reciba a Cristo. Número dos, congrégate en una iglesia que te predique en este evangelio. Y número tres, ámalo, adórale y sírvele por el resto de tu vida que te queda aquí en esta tierra. Y serás la persona más feliz, no por lo que tengas materialmente, sino por lo que ahora eres en Cristo Jesús. Nacimos para adorar a Dios y cuando no estamos adorando a Dios, somos unas personas frustradas y fracasadas. Así que usted, si quiere recibir a Cristo, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador por el pecado de Adán y Eva, que llevó a todos los seres humanos a la condenación, sin Dios, separados de Dios. No somos nada. Por eso en esta hora yo te recibo a ti, Jesús, como mi único Señor y Salvador. Entra a mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias, Jesús, séllame con el Espíritu Santo. Y gracias te doy por recibirme y aceptarme como un hijo, una hija de Dios. Gracias, Jesús. Amén. También vamos a hacer un clamor ahora para terminar, y ahí donde usted esté, si estás en el carro, detén un momento, o ahí puedes seguir escuchando el mensaje y únete a este clamor en casa, en el cuarto donde estés. Vamos a hacer un clamor por la familia y por Colombia, por este país y por todos los países del mundo que están en caos. Dios Todopoderoso, hacedor de maravillas. La realidad es una, papá. Dios que todo lo ves. Dios que tienes ojos y sí ves. Dios que tienes boca y sí hablas. Dios que tienes mano y sí tocas. Dios que tienes pies y sí caminas. Dios que nos sostienes a todos. Dios que oyes nuestro clamor porque tienes oído y sí oyes. A ti, Dios Todopoderoso, clamamos en esta hora. La realidad puede ser caótica, pero nosotros no nos dejamos llevar por lo que vemos, sino por lo que creemos en tu palabra, Dios mío, y por las promesas que tú nos has dado en tu palabra. Levantamos un clamor ahora mismo por toda la familia, por esa persona que está ahí, Señor, conectado en este mensaje, por el que se está uniendo en este clamor, en esta oración, por la familia de ese hombre, de esa mujer que está escuchando este mensaje y que ahora mismo está unido en este clamor, por toda la familia de Colombia, por todo el país de Colombia, por todas las ciudades de Colombia que han sido violentadas, que han sido agredidas, que han sido saqueadas, que han sido atropelladas en estos últimos días por estas protestas, por el vandalismo que se ha formado en algunas ciudades. Clamamos por la paz de Colombia, clamamos para que haya orden, para que el orden vuelva a este país de Colombia, que vuelva el orden a Bogotá, que vuelva el orden a Medellín, que vuelva el orden a Cali, a Cartagena, a Bucaramanga, a todas esas ciudades, en Santa Marta, en todas esas ciudades donde se han visto actos de vandalismo por causa de los paros, de las protestas. En esta hora clamamos por la misericordia del Dios Todopoderoso para que vuelva el orden. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos libertad en Colombia y en todas las ciudades de Colombia, desde el norte de Colombia, desde el sur de Colombia, el este, el oeste y la parte central de este país colombiano. Bendecimos esta tierra, bendecimos nuestra tierra
tierra colombiana, bendecimos los suelos colombianos, bendecimos las aguas de Colombia, bendecimos los cielos de Colombia, bendecimos la atmósfera de Colombia, bendecimos cada familia, bendecimos al presidente, bendecimos a los alcaldes, bendecimos a la fuerza del ejército, al policía, bendecimos a todas las personas que habitan en este territorio colombiano, cada metro cuadrado de este país colombiano, lo bendecimos y declaramos la sangre de Cristo se riega ahora mismo en todo este territorio colombiano, en todo su suelo, en todas sus aguas, en toda su atmósfera. Regamos ahora mismo la sangre de Cristo, la sangre de Cristo limpia Colombia y cesa las matanzas, cesan los saqueos, los robos, los actos vandálicos se detienen ahora en el nombre de Jesús y rompemos todo pacto que hayan hecho los hechiceros, los agoreros, los chamanes, los idólatras, todo pacto de maldición en que entregaron a este país. Ahora mismo lo rompemos con el poder y la autoridad que en Cristo tenemos poder para atar y para desatar. En Cristo tenemos poder para romper ataduras, ligaduras y toda clase de ataduras de maldición. En el nombre de Jesús rompemos todo pacto de maldición en que hayan entregado a Colombia en estos días y en los días pasados. En el nombre poderoso de Jesucristo rompemos todo pacto, rompemos todo decreto que hayan lanzado los enemigos de este país, todo decreto diabólico se rompe ahora en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra. Todo decreto de violencia, de matanza, de muerte que hayan mandado, que hayan lanzado contra este país, se revocan esos decretos del diablo, se revocan, se anulan esos decretos de matanza, de violencia, de muertes. En el nombre de Jesús de Nazaret atamos a Satanás y a todo su ejército demoníaco, quedan paralizados. Satanás fue vencido hace más de 2000 años. Cristo lo derrotó en esa cruz del Calvario, en ese acto de sacrificio de Cristo. Fue exhibido públicamente el diablo y su demonio, fueron exhibidos públicamente en derrota. La derrota de Satanás fue exhibida públicamente, fue derrotado al Cristo resucitar. Quedó totalmente anulada las obras y el poder que tenía en las tinieblas en contra de la humanidad. Fue debilitado por el sacrificio de Jesucristo. Lo seguimos declarando en el nombre de Jesús, y todos los que estamos en Cristo, en el nombre de Jesús, declaramos Colombia para Cristo, declaramos esta tierra de Cristo, declaramos que vuelve la normalidad en cada rincón de Colombia, en el gobierno, declaramos acuerdo entre el gobierno y las otras entidades, las empresas, con las empresas y con todos los sindicatos. Declaramos que hay acuerdo entre el gobierno y los sindicatos y todas las entes territoriales que están involucradas en estas negociaciones para el bienestar de este país. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice, Dios mío, nuestro país, y lo dejamos en tus manos, y asimismo a Costa Rica, asimismo a Puerto Rico, a todos los demás países de Europa, de Asia, de África y de Oceanía, y todos los demás países y todos los continente americano, continente asiático, el africano y todas las islas y todas las costas de este mundo, los bendecimos y los declaramos para Jesucristo. Se rompe todo decreto de la tiniebla y todo pacto de la tiniebla en el nombre de Jesús, y atamos las naciones al pacto de Dios, el pacto que Dios le dijo a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Declaramos esa promesa, amarramos a las naciones de la tierra a esa promesa que Dios le dio a Abraham, que en él serían bendecidas todas las naciones y todas las familias de la tierra. En el nombre de Jesús lo declaramos por el poder de la palabra. Amén y amén. Que Dios le guarde.